Bueno, pues bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Linder Paulino. Soy un joven abogado, servidor del altar desde hace unos 23 años y tengo el honor de conducirles en esta ocasión este tema importantísimo que es ¿por qué y cómo amar a los jóvenes? Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor para que todo lo que hagamos pues sea de su agrado y este tema pues cale y sea interiorizado por todos ustedes que lo están recibiendo en nombre del Señor. Ven, Señor Jesús, ven y apodérate de este lugar, ven y apodérate de cada uno de nuestros corazones y que todo lo que hagamos, Señor Jesús, vaya para engrandecer tu reino, Señor. Tú tienes el poder y la gloria. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, cada una de nuestras necesidades y nuestros anhelos. Así que te presentamos, Señor Jesús, todo cuanto vamos a compartir en estos minutos desde esta parroquia mediática San Antonio de Padua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es, y con el manto de María, pues también nos dejamos acompañar por ella, símbolo de obediencia y de humildad. Bueno, pues ya les adelantaba que el tema que vamos a compartir es ¿por qué y cómo amar a los jóvenes? Y alguien se preguntará, bueno, pero ¿por qué a los jóvenes? Porque a todo el mundo hay que amarlo. Y esa es la premisa fundamental, eso es cierto. A todos hay que dedicar amor y extender pues todo lo bueno que tiene Jesús para darnos. Pero de manera especial a los jóvenes. Y ahí vamos a entrar de inmediato en el tema. ¿Por qué? ¿Por qué a los jóvenes? Y el primer punto es que los jóvenes son vulnerables. Hay suficientes estudios que determinan que desde la niñez, incluso desde los 0 a los 7 años, pues se construye la personalidad. Un niño que no recibe el debido amor, que no recibe la debida comprensión desde esa temprana edad, pues necesariamente queda afectado, está impactado por el resto de su vida. Podrá tener 90 años y todavía tendrá situaciones en su corazón, en su personalidad, que le han marcado para siempre. Entonces, es muy importante entender que un niño no es una persona que será, sino es una persona ya hoy, a pesar de que sea un bebé, a pesar de que sea una persona que no hable o que no camine, pues ya es un ser humano que amerita pues todo el amor y la atención del mundo. Y qué oportuno que mencione esto, porque algunos quizás no entienden que desde el vientre, desde la concepción, pues ya hay una criatura. Y sí la hay, y sí siente. Reitero, hay suficientes estudios que demuestran ya que desde el vientre de la madre, pues ya existe esa conexión, ya tú le puedes cantar al niño, ya tú le puedes hablar al niño, ya el niño siente cuando la madre tiene un temor, ya el niño queda afectado cuando la madre fuma, por ejemplo, cuando pasan situaciones, o sea, todo eso ya va afectando a esa criatura. Así que desde esa concepción misma, ir acompañando a ese ser vivo, a ese ser humano, adecuadamente es esencial. Y por eso es fundamental que cuidemos como un vasito de cristal, pues todos esos pasos, todos esos instantes a lo largo de la vida de esa criatura. Reitero, ya desde su concepción misma, pero a medida en que va creciendo, pues es un proceso lento que no termina tampoco con los 7 años, sino que a partir de ahí entra una niñez un poco más madura y luego entra a la adolescencia, que es todo un nuevo periodo. Es todo un desafío en el cual esa persona pues va a pasar de ser un niño totalmente, digamos, protegido y dependiente a ser luego un ya preadulto, ya comenzar a tomar ciertas decisiones y eso representa un trauma. Ya eso determina pues un primer choque, es como un cambio de sazón que altera debidamente la vida de ese ser humano. Entonces, ya le estoy mencionando como diversas etapas que si las recordamos, incluso cuando nosotros fuimos niños, podremos rememorar de que no dejaron de tener su
punto de miedo, su punto de incertidumbre, su punto de qué pasará. Y esas son condiciones que si no se administran bien, si no se llevan bien, pues, insisto, pueden determinar un desastre en la vida de la persona. Entonces, más allá, incluso si sigo, luego de la adolescencia entra esa juventud, ya entre los 15 y los 20 años, donde ya el joven se va independizando todavía más, va saliendo del colegio, va entrando en una universidad, conoce sus primeros amores y comienza a entrar en la vida laboral quizás, y es todavía entrar mar adentro, es todavía más peligroso, que si no se acompaña bien, pues todo ese castillo de naipes que hemos ido construyendo, pues también se puede caer de un momento a otro. Y yo creo que todos a lo largo de la vida hemos visto testimonios de jóvenes que se van a temprana edad. Algunos se suicidan. La tasa, por ejemplo, en los países, sobre todo en los países desarrollados, de suicidios en los jóvenes es altísima. Y es porque no hay una suficiente comunicación, un suficiente manejo de esos instantes que de manera ordinaria, natural, pues viven los jóvenes. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué amar a los jóvenes? Y ya hemos dicho, bueno, lo primero es que son vulnerables. Los jóvenes son vulnerables. No son una piedra afincada ya que pase lo que pase, es inamovible. No. El joven es frágil, es frágil. Desde esa criatura que está en el vientre, que si la madre hace un movimiento brusco puede perderlo, hasta luego cuando nace, si no se curan bien las heridas, si no se administra el alimento adecuado, también se nos puede ir. Hasta luego cuando va creciendo y se va desarrollando y va tomando decisiones, si no las toma adecuadamente, pues también se puede ir. Me llega a la mente, por ejemplo, esos jóvenes que han perdido la vida cuando comienzan a manejar un automóvil. Y por no tener la experiencia suficiente o no ir, insisto, suficientemente bien acompañados, pues lamentablemente se nos van a destiempo. Entonces, lo primero es eso, comprender que al público al que nos vamos dirigiendo y del cual estamos hablando es un público sumamente vulnerable. Saber esto es muy importante para nosotros en la iglesia porque los jóvenes son no el futuro, ya son el presente. Y saber que necesitamos de los jóvenes, que estamos esperanzados en los jóvenes, que esos jóvenes serán los futuros arzobispos, los futuros cardenales, los futuros sacerdotes, las futuras monjas, los futuros padres de familia, los futuros profesionales, los futuros laicos comprometidos, pues es un tesoro que nosotros como iglesia tenemos que saber cuidar. Y para saberlo cuidar, pues tenemos que comprenderlo. El segundo punto es que los jóvenes son influenciables. Claro, desde que un niño está al cuidado de sus padres, pues el padre le dice, cómete esto y se lo come. ¿Ok? Es influenciable. Más adelante, cuando la criatura va creciendo, pues cualquier cosa, las redes, un video musical, un artista, pues influye decisivamente en ese joven. Entonces es como una esponja, ¿no? Es muy ávido, es muy necesitado de información. Así que, otra vez, si sabemos acogerlo bien, llenar esa esponja de lo correcto, pues cosas correctas saldrán. Pero si no lo hacemos, pues dejamos escapar esa oportunidad y esa esponja se va a llenar de algo. Y lamentablemente puede ser de otras cosas que muy probablemente no convengan. Entonces ese es el segundo punto. Los jóvenes son vulnerables, pero también son muy influenciables, son muy maleables. Y saber comprender eso, pues también nos dará pautas para no dejarlos solos cuando nos necesiten. Algo muy importante también, aunque no lo parezca, es que todos los jóvenes quieren hacerlo bien. A veces los jóvenes se visten de negro,
a veces los jóvenes se vuelven rebeldes, pero en el fondo, y a veces ni siquiera en el fondo, a flor de piel, se da uno cuenta de que los jóvenes quieren hacerlo bien. No es verdad eso de que haya jóvenes que quieran hacerle daño a la sociedad, que quieran hacerle daño a su familia, que quieran hacerse daño a sí mismos. Eso no es verdad. Los jóvenes quieren un mundo mejor. De hecho, los principales cambios, si vemos la historia a lo largo de la humanidad, los han impulsado los jóvenes. El mismo Juan Pablo Duarte era un joven cuando fundó la República Dominicana. Jesús también era un joven cuando inició su ministerio y demás. Entonces, los jóvenes son los promotores, los principales promotores del cambio. Lo que pasa es que generalmente eso es lo que son, inconformistas y diría yo que por naturaleza tienen que ser así, ¿ok? Porque si no, no evolucionáramos como sociedad, si nos quedáramos como creía nuestra abuelita o nuestro abuelito hace 50 años, pues entonces todavía estaríamos en el mismo vehículo, todavía estaríamos haciendo las mismas cosas. Y no, la verdad que es propio de la evolución el tener pues un sentido de cambio, un sentido de mejora. Y probablemente eso es lo que a veces no se sabe interpretar adecuadamente a los jóvenes. Pero los jóvenes siempre quieren hacerlo bien. Así que comprender eso también nos va a ayudar bastante a saber cómo amar a los jóvenes y cómo tratar a los jóvenes y cómo recibir adecuadamente pues esos insumos que tienen para darnos los jóvenes. Es muy importante entender que muchos de los jóvenes no crecen en hogares adecuados, aquí y en todo el mundo. Porque lo primero es que ¿qué es un hogar adecuado? O sea, a ninguno nos entregan un manual como padres. Yo soy padre de 2 niños y no nos entregan un manual que diga, mire, paso número 1, esto es un padre adecuado. O sea, uno tiene unas pautas, una educación, pero la verdad que se aprende a hacer haciendo. Y muchas veces los hogares ni siquiera están bien conformados. Es muy usual que los jóvenes crezcan con su madre, si crecen con su madre. Lamentablemente es usual también hogares donde hay situaciones de violencia y el joven ve esas situaciones. Nosotros conocemos casos así, donde jóvenes desde niños hasta adolescentes pues han tenido que presenciar que a su madre le den golpes o que a su padre esté borracho. Entonces, esas son situaciones, insisto, que el joven guarda en su corazón y que necesariamente producen un resquemor con todo, con la sociedad, con el mundo, con la familia, con las instituciones, con todo. Y lo ponen a dudar. Entonces, eso también tenemos que entenderlo. A veces vemos jóvenes que decimos, bueno, pero es que no se está tranquilo, pero es que no obedece, pero es que no aprende, es que no asimila. Entonces, necesariamente tenemos que detenernos y comprender y evaluar de dónde viene ese joven. Muchas veces, por ejemplo, tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué se casa tan rápido? ¿Por qué una niña sale de su hogar tan rápido? Y necesariamente tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿de dónde probablemente quiere escapar esa persona, esa jovencita de 13, quién sabe si de menor edad? ¿Por qué? ¿Por qué quiere irse? Y puedes notar que generalmente hay una falta. Hay una falta o del padre que se murió o se fue. Hay una situación de violencia en la familia de la cual quiere escapar. Esa violencia a veces es la pobreza, ¿ok? Porque de repente no tienes que comer y te encuentras pues un bienhechor que te asegura lo esencial. Entonces se van. Yo recuerdo un joven una vez que la madre se quejaba porque compraba la leche y él se la tomaba de una vez. Entonces el joven se fue,
Se fue rápido porque imagínate, él lo que tenía era hambre. Pero la mamá le decía que estaba en una situación de carencia, de que tenía que racionalizar la leche. Entonces él se la tomaba. Entonces esas son del tipo de situaciones que parecen banales, pero cuando hay una situación de necesidad física y se generan esa serie de conflictos en tu propio hogar, pues necesariamente muchas veces eso determina que el joven pues se desprenda del lazo del hogar pues a temprana edad o a destiempo, digamos. Entonces, tenemos que comprender de dónde salen esos jóvenes. Hay personas que tienen las mejores intenciones del mundo y no educan bien a sus hijos, sea porque le dan todo, o porque no le dan nada, o porque le dan las cosas incorrectas, o porque le corrigen de la manera inadecuada. Tenemos que saber que vivimos en una sociedad donde todavía existe la pela, donde existen los castigos desmedidos e incorrectos. Entonces, todo eso está sucediendo. Así que cuando surgen estos jóvenes molestosos, estos jóvenes inconformes de una manera como irracional, pues antes que lacerarles, antes que juzgarles, antes que desacreditarlos o descartarlos, lo que tenemos que comprender de dónde vienen y por qué son como son y qué será lo que les falta. Entonces, es muy importante para nosotros como iglesia, pues ser la institución donde los jóvenes pues entiendan que son bienvenidos, entiendan que no son juzgados, entiendan que son acogidos, entiendan que son comprendidos, entiendan que son valorados. Y hay diversas formas de hacer eso, desde cursos, desde integrarlos en las actividades, desde escucharlos, ¿ok? Hay un sinnúmero de maneras en las cuales los jóvenes se integran. Y a la verdad que a lo largo del tiempo hemos podido ver eso, de jóvenes que quizás queriendo escapar de lo que pasa en su casa, vienen y si el grupo de oración es a las 5 de la tarde, están aquí a las 3 de la tarde. O que se acaba el grupo de oración y dice, ¿qué sigue? ¿Ok? ¿Qué sigue? No, que ahora lo que vamos es ya para nuestra casa. Bueno, pero vamos a comer aunque sea un helado. Y entonces tú tienes que saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Y saber comprender y administrar ese tipo de situaciones como iglesia. Para también ayudar a esos padres, a esa sociedad, a ese tío, a ese abuelo que está formando ese joven. Y que quiere hacerlo bien también, pero probablemente las mismas circunstancias de la vida les impiden hacerlo. Entonces, es importante eso, tratar de comprender de dónde vienen los jóvenes. Otro punto interesante es el tema de, ya decíamos, de cómo influenciarlos bien. Hay elementos importantes, ya hablaba antes del matrimonio infantil, pero también está el tema de la droga, por ejemplo. ¿Qué hace que una persona recurra a la droga? Bueno, justamente el llenar un vacío. El déjame que esta sustancia pues me haga olvidar pues los problemas que tengo, cual sea, la falta que perdí, que murieron mis padres o que no tenemos una situación económica favorable, cual sea. Entonces, apoyar a los jóvenes y llenarles ese vacío, pues es fundamental. Porque, insisto, el joven es muy difícil que diga, no, yo quiero hacerme un daño, yo quiero ser dependiente, yo quiero morirme con una sobredosis de droga. Eso no es verdad. Siempre hay algún tipo de carencia, de vacío, de espacio no llenado que produjo que ese joven pues tenga que caer en ese tipo de situaciones. Entonces, es sumamente importante que nosotros pues comprendamos cuán necesario es llenar esos vacíos. Pero hacerlo bien también determina cosas muy buenas. ¿Qué determina? Bueno, determina que ese joven no repita ese círculo más adelante. Un joven amado en un hogar donde se le ha respetado, pues usted puede esperar de que mañana
cuando sea padre, cuando sea madre, pues va a acoger mejor todavía a esos jóvenes. A la verdad que yo cuando adolescente cometí muchas travesuras, hice muchas travesuras, de todo. Me llegan dos rápidamente a la cabeza. A mí me cogió un momento con quemar cosas, con quemar cosas. Me interesaba quemar cosas. Era como pirómana, ¿no? Se llama eso. Y entonces, pues eso es bien peligroso, porque imagínate, yo hice muchas cosas. Como por ejemplo, entrar plásticos en un horno, y entonces sin decirle a nadie ya nos íbamos y comenzó el humo, hasta que se descubrió que era que yo había inventado poniendo los plásticos de unos soldaditos ahí en la estufa. Entonces, que mis padres comprendieran eso y no me dejaran vivo, pues ha sido sumamente importante, porque obviamente lo comprendí después. Cuando yo miro para atrás y digo, Jesús, pero a la verdad que yo tenía que estar loco para hacer una cosa así. Eso es sumamente peligroso. ¿En qué yo estaba pensando? Pero la verdad es que en ese momento yo no medía la situación en la que estaba. En otro momento, pues, una joven vecina, pues, vino de España. Ella era nuestra vecina de siempre y vino de España. Y de repente, pues, nos dijo, ¿ustedes fuman? Y nosotros dijimos, pero claro que fumamos. No, no fumamos. Pero ya decía, los jóvenes son influenciables, son vulnerables. Y así que ella nos dio cigarrillos y comenzamos supuestamente a fumar. No fumábamos nada porque no entramos el cigarrillo en la boca y tirábamos el humo, pero, o sea, no lo ingeríamos a los pulmones. Pero la verdad es que ya comenzábamos a tener contacto con un cigarrillo y demás. Y yo recuerdo que a uno de nuestros compañeros, pues, su madre lo descubrió, porque eso se queda en la ropa. Y entonces, pues, fueron donde nosotros, y ¿qué? ¿Que ustedes están fumando? ¿Qué sé yo qué? Y al principio fue como muy fuerte, y nosotros, no lo hacíamos, lo negamos todo. Y nadie encontró nada, un cigarrillo. Pero yo recuerdo que después mi mamá me dijo, mira, yo cuando joven también inventé con ese tipo de cosas. Pero mi temor es que de ese cigarrillo, luego tú tomes un cigarrillo de marihuana o tomes otro tipo de vicio más fuerte y luego te pierdas. Y me lo dijo llorando. Pues les cuento esto porque a partir de ese momento yo dije, ¡están aquí! ¡Están aquí! Ya no quiero entrar en eso más. Es decir, la simple conversación franca, sincera, real, auténtica, fue suficiente para que no solamente yo dijera la verdad, sino que yo terminara ese invento que yo no quería, porque ya dije antes que nosotros no lo habíamos planificado, no dijimos, no, yo a las 3 de la tarde voy a agarrar mi primer cigarrillo, no fue así, sino fue una situación en la cual la presión de grupo que existe en todos lados, pues a un joven de 12 o 13 años le arropó. Entonces es muy importante saber ser misericordioso y saber perdonar a los jóvenes, porque hay que comprender que los jóvenes, insisto, no desean hacerlo mal, quieren hacerlo bien. Lo que pasa es que por su naturaleza están siendo más vulnerables que nosotros, que ya somos más adultos, ante esas situaciones. ¿Cómo ayudar a los jóvenes? Bueno, lo primero es saberlo corregir. Un joven incorrectamente corregido es un joven que se marca para siempre. Es un joven que lamentablemente pues queda afectado, frustrado de cómo pasaron las cosas. Sin embargo, si de alguna manera adecuada le decimos, mira, esto no se hace así, esto puede tener esta consecuencia, como ya dije antes, pues se logra mejor. Segundo, estar ahí. Es importante estar ahí. Para los jóvenes, en las buenas y en las malas, es importante no estar solos. Cumplí años, es importante estar ahí.
Me caí, me fracturé el brazo, es importante estar ahí. Me quemé en el examen, es importante estar ahí. Me fue bien en el examen, es importante estar ahí. El joven, aunque no lo diga, valora muchísimo que sus seres queridos estén ahí. Entonces, es muy importante para nosotros como iglesia percatarnos de cómo va en los estudios ese joven, qué está haciendo ese joven, dónde está ese joven, para estar ahí. Comprender que somos diferentes es sumamente importante también. Pasa en las familias, tú tienes 3 hijos y tienes que comprender que son diferentes. Son los 3 hijos de Juan y de María, pero son diferentes. Entonces no se puede comparar, no porque Juan lo hace bien. Fíjense que Michael Jackson me llega a la cabeza, los hermanos quedaron muy frustrados porque el papá siempre le decía, tiene que hacerlo como Michael, porque él tenía un talento que no necesariamente tenía el otro. Entonces es muy importante comprender que son diferentes. Cuarto, motivar sus sueños. Los jóvenes muchas veces son inseguros. Entonces hay que reafirmar sus sueños. ¿Tú quieres ser músico? Ven, vamos. Te quiero ayudar a que seas músico. ¿Tú quieres ser pintor? Ven. Señores, la vida es difícil. La vida está llena de inseguridades. Es un abismo al que nos lanzamos. Esa es la fe incluso. Entonces, reafirmar nosotros que llevamos un camino un poquito más adelante, sus convicciones, pues es sumamente importante. Ya hablaba de perdonarles, de que tenemos que dejar atrás, de que tenemos que comprender. Así lo hizo Jesús tantas veces, ¿no? Jesús a la adúltera, el que tiene esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y tantos ejemplos que conocemos. O sea, perdonar, cuanto más a un joven. Sexto, ser ejemplo. Tienes que portarte bien, pero yo no me porto bien. No fumes, pero yo fumo. Llega temprano, pero yo soy el primero que llega tarde a todo. No. El joven tiene que ver ejemplos. Entonces, nosotros como líderes de la iglesia, como servidores, pues tenemos que ser ejemplo para ellos. Hay que hablarles de Cristo de una forma llana y sin formalismos. Al joven no se le puede venir a teorizar, y menos en estos tiempos de los millennials y de estos mundos tan globalizados, de estos mundos donde tú tienes 5 segundos para mandar un mensaje. No. Al joven tiene que hablarle de Cristo pan con pan. ¿Ok? Tiene que explicarle cómo lo hacía Cristo, porque Cristo aterrizaba sus mensajes, explicaba sus parábolas, les trabajaba en parábolas, justamente con ejemplo. Mira, el grano de mostaza, el samaritano, te voy a dar un ejemplo. Ok, Jesús trabajaba así. Entonces al joven no podemos venirle, no, porque el concilio, qué sé yo qué, se te desconecta. Se te desconecta y no empatiza contigo. Entonces a los jóvenes tenemos que hablarle de Cristo con nuestro día a día. Mira, tenemos que decir la verdad por esto, tenemos que ser amables con el prójimo por esto, tenemos que amar a los enemigos por esto. Termino con unas frases de Don Bosco. Dice Don Bosco, para hacer el bien se necesita mucho ánimo. Qué lindo, se necesita mucho ánimo. Queremos que nuestra sociedad se haga el bien, el ánimo lo tienen los jóvenes. Sin confianza y amor no puede haber una buena educación. Sin confianza y amor no puede haber una buena educación. No, que te la sabes todas. Cuando descubrió Colón América, pero sin confianza y amor no hay educación. El pasado debe ser el maestro del futuro. El pasado debe ser el maestro del futuro. Es decir, cuidemos ese pasado de esos jóvenes, porque dependerá de ello el futuro que tengan. Decían de Don Bosco, cuando Don Bosco está muy alegre es que tiene algún problema. ¡Qué belleza! O sea, tenemos algún problema con los jóvenes, ahí es cuando más tenemos que ser alegres con ellos. Es cuando más tenemos que irradiarlos de amor. ¿Ok? Y no puedo terminar sin traer también a colación a Jesús, que decían, dejad que los niños vengan a mí, pues de ellos está compuesto el reino de los cielos. Fíjense que es una orden, dejad. Es como quien dice un llamado de atención a nosotros mismos, como no lo frenen. Son ustedes los que lo están frenando, dejen. Es un mandato, dejen que los jóvenes se acerquen a mí, porque de ellos está lleno el reino de los cielos.
Así que nada, hermanos, esperemos que estas pues ideas les hayan permitido afianzar más esas convicciones que tenemos como iglesia del amor y el respeto que tenemos que tener por los jóvenes, la admiración y el sentir que debemos de tener hacia ellos, pues son necesarios, pues son queridos, pues son amados, son los favoritos del Señor. Y a la verdad que una iglesia llena de jóvenes es una de las cosas más maravillosas que hay. Me llega a la cabeza ahora, y con esto termino, que Monseñor Benito decía, cuando en la iglesia, en medio de la misa, comienza a gritar un niño, pues eso es una bendición, porque indica que el niño, la madre, el padre, están en la iglesia. ¿Que lloró? Bueno, pero es que esa es su naturaleza, los niños lloran. Pero dice de que estamos viviendo la familia, estamos viviendo esa fraternidad aquí dentro de la iglesia. Entonces, lejos de molestarnos porque esté llorando un niño, por ejemplo, o el joven esté moviéndose demasiado, o que se esté rascando, o que vino con un zapato inadecuado, la felicidad es que con ese zapato inadecuado está dentro de la iglesia. Así que invitemos a más jóvenes, acojamos a los jóvenes y sobre todo valoremos a esos jóvenes que quieren buscar a Cristo cuando se acercan a nosotros. Así que nada, un mensaje fraternal desde nuestra parroquia San Antonio de Padua en Gascue, Santo Domingo, y Dios le bendiga siempre. Bendiciones. Hasta luego.